Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta oportunidad. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, que le hemos titulado Amós, una advertencia para estos últimos días. Así que por favor, le voy a pedir que me acompañen a orar. Oramos. Eterno Dios, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias una vez más. Gracias porque tenemos el privilegio de reunirnos como hermanos. Podemos, Señor, compartir en el estudio de tu palabra. Por eso te pedimos que nos llene de tu Santo Espíritu y que podamos entender tu mensaje en esta mañana. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero inmediatamente leer esta cita del espíritu de profecía que se encuentra en Manuscript Releases de 1883, donde dice la sierva de Dios, Amós y Oseas. Hoy estamos enfocados en Amós, en el mensaje de Amós, pero dice ella, Amós y Oseas profetizaron en los últimos días de Israel. Y esas profecías fueron registradas para advertencia del pueblo que vive en los últimos días de este mundo. Ya ustedes pueden empezar a notar el porqué, la importancia y la relevancia del mensaje de Amós. Dice la sierva de Dios que esas profecías fueron registradas como una advertencia del pueblo que vive en los últimos días de la historia de este mundo. Y por esta razón es que vamos a estar viendo de manera especial el mensaje de Amós. Y quiero iniciar con lo siguiente. Quiero iniciar con el nombre. El significado del nombre es muy importante y hay un mensaje allí. En hebreos, Amós significa el que lleva una carga o el que soporta una carga. Es interesante el sentido espiritual de este nombre porque el significado refleja la misión profética que Dios le dio a este hombre. Es interesante porque Amós fue un hombre sencillo, fue un pastor y cultivador de higos silvestres. Si usted se lee en el capítulo 7 de su mismo libro, se dará cuenta. Pero Dios lo llamó para llevar la carga del mensaje divino sobre un pueblo que había olvidado a Dios. Y es muy importante eso. Así que como su nombre lo indica, Amós llevó sobre sí la carga de llevar el mensaje de juicio, un mensaje divino de parte de Dios. Cargó el peso, en otras palabras, de denunciar el pecado, la hipocresía y la opresión. Aún, escuchen bien hermanos, aun cuando era rechazado por los líderes religiosos y los poderosos del reino de Israel, él tenía esa carga de llevar el mensaje divino, no solamente a las naciones vecinas, sino a un pueblo de Dios que se había olvidado de Dios. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Si usted me acompaña al capítulo 4, del versículo 12 de su mismo libro, allí está la primera declaración de Dios en boca de este hombre. Y dice así, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En otras palabras, era un llamado de parte de Dios
a prepararse. ¿Por qué la importancia y la premura de prepararse? Dios estaba llamando a su pueblo especialmente a estar preparado por lo que se había de avecinar. Y vamos a ver de manera sencilla por qué el llamado de Dios a prepararse. ¿Saben ustedes, hermanos? También nosotros, al igual que Amós, hemos recibido un mensaje divino de parte de Dios y debemos sentir la carga de llevar aquel mensaje o este mensaje de juicio, pero también de salvación a las naciones. Amós no era un sacerdote, si podemos decir. Amós no era un sacerdote ni un profeta de profesión. Era un pastor y cultivador de higos en la aldea de Tecoa. Un hombre sencillo, como le dije, pero llamado por Dios para hablar a una nación poderosa y próspera que se había olvidado de su creador. Y también nosotros debemos sentir esa misma carga, porque Dios ha levantado hijos, escuche bien, dentro de su pueblo, que llevamos esta carga y debemos proclamar a Israel y a las naciones vecinas sobre el juicio de Dios y la importancia de que ellos se preparen. En los días de Jeroboam II, el corazón de los líderes y muchos del pueblo se había alejado de Dios. La religión se había vuelto una rutina vacía y la justicia había sido reemplazada por la opresión. Fue en ese contexto que Dios levantó a Amós para decir al pueblo. Acompáñeme por favor en el capítulo 5 del versículo 24 de su mismo libro. Dice el Señor en boca de Amós, dice: corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Entiende usted lo que Dios le está diciendo? Voy a leer nuevamente, dice el texto: corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Mis queridos hermanos, mis queridos y apreciados hermanos, el juicio de Dios se aproximaba no solamente para las naciones vecinas, sino para el mismo pueblo que se había olvidado de su creador. Y dice que el juicio se estaba aproximando, el juicio de Dios debía correr, pero antes de Dios visitar a las naciones y en primer lugar a su pueblo con juicio y justicia, Dios entonces le está diciendo que debían llevar una vida justa. No solamente el juicio se estaba acercando, sino que la justicia, como las aguas, como impetuoso arroyo, debía estar corriendo en sus vidas. Claro, de la única manera que podemos nosotros enfrentar el juicio de Dios es llenos de la justicia de Cristo. Que la justicia de nuestro Señor Jesucristo pueda correr como las aguas en nosotros. De lo contrario, si nos alcanzara el juicio de Jehová, si no estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor, entonces, mis queridos y apreciados hermanos, el ser humano está perdido. Está perdido. Hoy el mundo vive una época de religiosidad superficial, mis queridos y apreciados hermanos. Como le digo, religiosidad superficial porque hoy vemos en la televisión, en la internet, artistas, cantantes que llegan a conocer la palabra de Dios
pero siguen en su misma vida pasada, porque lo que importa es el corazón. Es una época religiosa superficial y de decadencia moral. El mensaje de Amós resuena y debe resonar con más fuerza que nunca en nuestros corazones. Es una advertencia profética para los últimos días. Dios demanda justicia, mis queridos y apreciados hermanos. Dios demanda arrepentimiento y verdadera adoración antes que se cierre la puerta de la gracia y concluya esta primera fase del juicio investigador que está en un hilo por concluir, mis queridos hermanos. ¿Estamos conscientes nosotros de eso? Y Dios está llamando a su pueblo y le está diciendo que el juicio se aproxima y de la única manera de enfrentar el juicio de Dios o de estar absuelto en el juicio de Dios es si tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, el juicio era inminente, el juicio era inminente. Y Dios le está diciendo, debéis andar en justicia, debéis andar en justicia. Ellos estaban durmiendo en una seguridad carnal. Sí, mis queridos hermanos, vivimos en una época similar, donde hay progreso, donde hay tecnología, estamos construyendo hermosos templos, pero corazones vacíos. Israel gozaba de cierta prosperidad y se ensanchaba, se expandía en aquel entonces, pero la prosperidad material había anestesiado la conciencia espiritual de ellos, de manera que la prosperidad material ha anestesiado la conciencia espiritual de los seres humanos. En el capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: duermen en camas de marfil, beben vino en tazones, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Ustedes están anclados en una seguridad carnal. Aparentemente están gozando de paz. Aparentemente las cosas en el mundo están bien, pero no se están percatando que destrucción repentina vendrá. Mientras el pueblo de Dios se había olvidado de su Creador, se había olvidado de Dios, estaba descansando, ¿ok? No sentía el peso de llevar el mensaje, no sentía el peso de buscar la justicia, y Dios le está diciendo, están descansando en una seguridad carnal, mis queridos hermanos. Y es interesante porque la condición espiritual, vamos a hablar un poquito acerca de la condición espiritual del pueblo, porque si el juicio iba a correr, los hijos de Dios iban a ser los primeros en ser juzgados. Dice aquí Amós capítulo 5, versículo 21. Preste atención, por favor. Este es muy importante. Dice el Señor: aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Quítame el ruido de tus cantores, pero corre el juicio como las aguas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Están comprendiendo lo que Dios le está diciendo a Israel? ¿Están ustedes comprendiendo lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy? Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Quítame el ruido de tus cantores, pero corra el juicio como las aguas. Esto me recuerda una declaración de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 15. En el versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis queridos hermanos, muchos profesaban servir a Dios,
pero sus vidas no reflejaban justicia ni misericordia. En los últimos días habrá una religión sin poder que tendrá apariencia de piedad. ¿O me equivoco? Una religión sin poder, pero que tendrá ¿qué? Apariencia de piedad. Dice el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. ¿Qué está diciendo Dios? Pregunto. ¿Hacía Israel sacrificios en nombre de Dios? Claro que sí. ¿Celebraba fiestas religiosas en nombre del Señor? Claro que sí. Había cantores que cantaban himnos y canciones, pero Dios no los aceptaba, mis queridos hermanos. Dios no acepta una alabanza de un corazón que no está en Dios. Mientras hacían esas cosas, no vivían una vida de justicia y de misericordia. Y Dios le está diciendo, el juicio corre, el juicio avanza, y ustedes deben de andar en justicia, deben manifestar esa justicia que fue en cada uno de nosotros imputada. Ahora debemos nosotros impartir esa justicia. Pero Israel se había olvidado, y hoy muchos cristianos se olvidan de esto, que la evidencia de nosotros como pueblo de Dios, nuestra fe no se mide en un templo simple y llanamente adorando, sino es fuera del templo. Allí es que se mide la fe de cada hijo de Dios. Aquellos que andan en amor, en misericordia, en justicia, aquellos que en su trato con los demás son amorosos, aquellos que su corazón lo mantienen puro y alejado de las cosas de este mundo. Es el pueblo que se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien el juicio era inminente para las naciones vecinas, paganas, para el mundo antiguo, también venía para el pueblo de Dios. Y es interesante cuando nosotros vemos lo que expresa la sierva de Dios. Patriarcas, página 212, dice ella, el verdadero culto a Dios no consiste en una mera forma exterior. La religión pura y sin mácula es la manifestación práctica del amor de Cristo en la vida diaria. ¿Escuchó eso? ¿Qué es lo que está buscando Dios para estos últimos días? ¿Qué está buscando Dios en su pueblo en aquel entonces? Porque es un eje transversal, nos llega a nosotros hoy. Dios buscaba justicia en ellos, Dios buscaba humildad y compasión, no rituales vacíos, no rituales vacíos. Por eso el anuncio es solemne, por eso el anuncio y la proclama es solemne. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermano, ¿estás preparado? Porque el juicio avanza, el reino de Dios vendrá y Cristo instaurará su reino, se llevará a sus escogidos, pero Dios manda esta advertencia y este mensaje para un pueblo que se ha olvidado de su Dios, para un pueblo que no siente la carga de proclamar el mensaje divino, para un pueblo que debe decir al mundo y preparar a una iglesia que ya estamos bajo juicio, bajo el juicio de Dios. Nos ha alcanzado. Y en esta primera fase del juicio, hermanos, vuestro nombre debe estar inscrito en el libro de la vida en primer lugar. Voy a ver esta cita con ustedes una vez más. The Manuscript Releases, 1883. Dice ella, Amós y Oseas. Hoy estamos hablando del mensaje de Amós. Profetizaron en los últimos días de Israel, y esas profecías fueron registradas para advertencia del pueblo que vive en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Por qué es importante entender esta cita? Bueno, en primer lugar, en el capítulo 8, versículo 11,
al 12, allí Dios habla por medio de este profeta o por medio de este mensajero, perdón, Dios anuncia hambre y sed, no de pan ni tampoco de agua. ¿Ok? Dice el texto, he aquí vienen días, escuche bien, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Comprende usted, mi querido hermano? Porque esta profecía se cumple en el tiempo del cierre de la gracia. Por eso el mensaje de Amós es tan relevante, es una advertencia para los últimos días, dice la sierva de Dios, porque esta profecía debe tener cumplimiento. ¿Y cuándo va a tener este segundo cumplimiento? Bueno, esta profecía, estoy diciendo, se cumple en el tiempo del cierre de gracia, cuando los hombres buscarán la verdad, pero ya será demasiado tarde, no la hallarán. Será demasiado tarde. Sentir el peso, cual el mensajero de Dios, de proclamar la verdad en medio de tanta confusión. Proclamar la justicia de Cristo. La justicia de Cristo consiste, dice la sierva de Dios, en guardar sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos también está el sagrado mandamiento del sábado: acordarte has del día de sábado para santificarlo. Esa debe ser nuestra carga, mi querido hermano. Proclamar al mundo de que el juicio de Dios se aproxima y que el Señor desea que los nombres de aquellos que desean salvación estén registrados no en libros de iglesia solamente, sino en el libro de la vida. Es nuestra carga, mi querido hermano. Proclamar al mundo que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos, y de la forma práctica de prepararnos mientras el juicio se avecina es teniendo la justicia de Cristo en nuestra vida e impartiéndola a otros, mis queridos hermanos. Es nuestro mensaje de que el Señor está a punto de salir del lugar santísimo, hermanos, a visitar el mundo, pero viene con recompensa con aquellos que hacen su voluntad. Es interesante, porque dice la sierva de Dios: habrá en la tierra un hambre de oír palabras del Señor. Estoy leyendo en Primeros Escritos, página 281, esta declaración. Habrá en la tierra un hambre de oír las palabras del Señor. No hallarán refugio, porque despreciaron la verdad cuando les fue ofrecida. Rechazar la verdad. Israel había rechazado la verdad y estaba rechazando la verdad. ¿Estamos nosotros como pueblo rechazando la verdad? Estamos hablando nosotros de que el juicio de Dios se aproxima, está corriendo y debe correr como las aguas. ¿O creemos nosotros ya que no hay juicio investigador? Yo he escuchado muchos mensajeros, muchos predicadores que no están proclamando el juicio investigador. Estamos nosotros haciendo eso en nuestra iglesia, porque ya la primera fase es investigativa del juicio, está a punto de concluir. Y es por esto que el mensaje de Oseas nos llega hoy: corra el juicio como las aguas. Proclamen la justicia de Cristo, su santa ley, para estar preparado delante de Dios. Debemos sentir la carga y proclamar el mensaje. Israel, lamentablemente, estaba dormido en una seguridad en que somos pueblo de Dios. Mientras dormían en su cama de marfil, mientras vivían en sus comodidades, el juicio se aproximaba impetuosamente.
¿Cuál es nuestra experiencia hoy? ¿Haremos caso a la advertencia de Dios? Yo quiero finalizar con esta declaración que hace Amós en el nombre del Señor, porque no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. El mensaje de restauración de Dios se hacía evidente en medio de ese olvido del Creador, para que el juicio no sorprendiera. Debían estar preparados. Y Amós termina con esperanza. Escuche bien. Dice Amós capítulo 9, versículo 11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Alabado sea el nombre de Dios. Dios restaurará su pueblo fiel y establecerá un reino eterno bajo el dominio de Cristo. Eso es lo que enseña las profecías. Y lo que Amós estaba declarando al pueblo es que Dios al fin y al cabo dará la victoria a sus hijos fieles, a aquellos que la justicia de Cristo corriera como las aguas en su vida, iban a tener vida eterna. Y hoy es lo mismo, mis queridos hermanos. Hoy es lo mismo. Dios restaura no solamente a su pueblo fiel, Él establecerá su reino en este mundo. Por lo tanto, el mensaje de este hombre termina con esperanza. Los fieles serán restaurados y vivirán en la presencia de Dios para siempre. ¿Hay alguien que desea vivir para siempre en la presencia de Dios? El Señor te llama y te dice una vez más, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que tu adoración no sea vacía. Que lo que hagas para Dios sea de todo corazón. Que la justicia de Cristo pueda cubrir tu vida. Y que tú puedas impartir la vida de Cristo a otros a través de ti. Es la única forma de poder enfrentar el juicio de Dios, que no solamente es juicio, sino trae salvación y vida eterna. Es para restaurar su pueblo. Por lo tanto, el mensaje de Amós atraviesa los siglos para llegar a nosotros hoy, que vivimos en los últimos días. ¿Cuántos creen que vivimos en los últimos días? Hermanos, vivimos en los últimos días. Días de aparente seguridad, pero de profunda necesidad espiritual. Dios nos llama hoy a buscar la justicia en lugar de la apariencia, mis queridos hermanos, a practicar la misericordia en lugar del egoísmo, prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Ese es el mensaje. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y quiero finalizar con esta cita de la sierva de Dios que se encuentra en Patriarcas, en Profetas y Reyes, página 217. Dice la sierva del Señor: el Señor busca hoy hombres y mujeres que no teman llevar la carga de su mensaje. Escuche esto. Usted que está en medio de Israel espiritual, el Señor busca hoy. Y yo quiero, por favor, que se entienda lo que Dios está diciendo. El Señor no solamente está buscando pastores, está buscando líderes, gentes en posiciones, para que sientan la carga y proclamen su mensaje. No. Por eso estamos estudiando especialmente la vida de este hombre, de Amós, y el mensaje divino. Él sintió la carga.
Él fue aquel pueblo que se había alejado de Dios para proclamar las verdades. Nosotros debemos proclamar las verdades para este tiempo, mis queridos hermanos. El Señor busca hoy hombres y mujeres que no teman llevar la carga de su mensaje, aunque sea impopular, como Amós en su tiempo. Alabamos el nombre de Dios. Aunque sea impopular, debemos proclamar la verdad es para este tiempo. El juicio de Dios se aproxima. Esta primera fase del juicio todavía Dios llama no solamente a las naciones, sino también a su propio pueblo. ¿Ok? Aunque sea impopular nuestro mensaje, dice ella, como Amós en su tiempo, debemos llevar la carga. Querido hermano, en esta mañana yo quiero preguntarte, querida hermana, en el nombre del Señor, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Hay justicia en tu vida, pureza en tu corazón, amor en tu trato con los demás? Hoy es el tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mi deseo es que la justicia corra en tu vida como las aguas, la justicia de Cristo y la misericordia como un río que nunca se seca, para que de esa manera pueda estar de pie cuando Él se manifieste en poder y gloria. Me gustaría orar por ti en esta mañana. Si hay alguien que desea que oremos por él, puede ponerte de pie. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a poner nuestra vida en manos de Dios una vez más y darle gracias por este llamado. Vamos a orar en el lugar que te encuentra. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, Señor, alabado y glorificado y engrandecido sea tu nombre en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Tú nueva vez nos dice a través de tu siervo, prepárense, oh Israel espiritual, para el encuentro con su Dios. Si las modas, Señor, si las cosas de este mundo, cualquier cosa que nos aleje, Señor, de ti, te pedimos que la quites, Señor, de nuestras vidas. Que podamos, Señor, impartir la justicia de Cristo. Que podamos proclamar la proximidad de tu regreso. Que podamos, Señor, sentir la carga de llevar tu mensaje, de llevar los mandamientos, de llevar el sábado, Señor, de llevar el santuario, el juicio investigador. Que nuestra vida, Señor, podamos sentir la carga de este hombre. Tú lo llamaste, Señor. Él no tuvo una posición relevante en su tiempo, pero fue llamado por ti. Y todos nosotros hemos sido llamados, Señor, por ti como nuestro Creador. Ayúdanos a sentir la carga de proclamar tu mensaje a un pueblo y a un mundo que se olvida de ti, pero que hay fieles que escucharán tu verdad y regresarán en arrepentimiento. Oramos y te pedimos, Señor, estos favores, no porque haya méritos en nosotros, sino en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, escogidos para servir, los que estamos aquí reunidos y los ángeles, será hasta una próxima. La paz del Señor sea sobre todos ustedes. Dios les bendiga.